Gente, ¿cómo están? Acá estamos en Flaco Records, en la Galería del Notariado, como siempre, para una nueva mesa rotonda con columnistas e invitados. Así que bueno, ustedes ya saben, tienen que venir por acá a revolver discos para llevarse seguramente alguna cosa, si es que Brickman deja material para que ustedes puedan llevarse. Vengo bien hoy, vengo clean. Hasta ahora sí. Sí, vengo clean. ¿Será esta la mesa que no me lleve ningún disco? Lo dudo. Lo dudo. El flaco acá puede dar fe de que es así. De esta área de acá, el comprador es Gabriel. Bueno, así que ya saben, tienen que venir acá a revolver, como siempre digo, vinilos, CDs, hay simples, hay de todo, hay boxes, hay cassettes, entonces es un muy buen ejercicio revolver todo lo que el flaco tiene acá para deleites. Revistas, también hay libros. Pilas, pelos. Sí, exacto, hay de todo. Así que bueno, invitación hecha, pasamos a la mesa. Entonces presentamos a nuestro invitado, Mauricio Rodríguez, muy bienvenido. Gracias por la invitación, un gran gusto conversar con ustedes y doy fe que es muy difícil irse con las manos vacías. Yo recorrí 5 minutos y me tuve que agarrar así para decir, no Mauricio, no Mauricio. Algo nos vamos a llevar. Si querés nos vamos de la mano juntos, ¿te parece? Uno se apoya al otro. Uno se apoya y la otra mano en la billetera, cosa no salgas. No salgas, tú puedes. Puede pasar eso, puede que se potencien. Claro. Mirá, no, me emocionó ver las revistas Pelo que decía que me llevo a mi adolescencia, que estábamos desesperados que llegara para ir al kiosco y compraba y todo así. Toda una institución. Totalmente. Bueno, Gabriel Brickman, bienvenido. Muchas gracias. Y Gustavo Aguilera, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. El reencuentro con Gustavo. Que hacía tiempo no nos vemos. Sí. Es verdad que estaban peleados, me dijeron. Sí. Fue en el ciclo de distorsión que nos agarramos de los pelos en el estudio. Yo distorsionamos todo. Yo vi un programa de Chimento que hablaba de Es lo que tiene. Bueno, Mauricio, aparte de tu espacio en medios, en tele, con tu mesa azul también, acabas de sacar un libro. Marcelo también sacó en su momento en la noche. Totalmente, sí, totalmente. Pero ahora tenés un nuevo libro, coméntanos un poquito de eso. Se llama Que no quede en el tintero, salió hace unos poquitos días, editado por Planeta, y lo que hace, bueno, sabemos lo que significa un proyecto de esto, dedicarle mucho tiempo, mucho amor, y lo que hace es recoger una gran cantidad de historias de diferentes géneros, empezando con Amalia de la Vega y terminando con La Trampa, Luana, Falta y Resto, Caribe con K, porque lo que yo me fui dando cuenta, bueno, mi tarea como periodista, que muchos de los músicos o yo leía o me comentaban o miraba un documental, leía una revista, un libro, digo, qué linda historia esta para compartir, algunas me las quedaba para después en una mesa, un asado, decir, saben qué tal cosa, qué sé yo, y me empecé a dar cuenta, y sobre todo una situación que se dio hace 3-4 años, una profesora de música va a un liceo del interior y dice, hoy vamos a hablar de Jaime Ross, y resulta que los chiquilines la quedaron mirando como diciendo, ¿quién es Jaime Ross? ¿No? Y siento que para nosotros nos vamos a tirar, es un prócer de la música. Y ese fue el disparador de decir, bueno, cuántas historias, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, se pueden llegar a perder. Así que bueno, recopilé diferentes géneros, diferentes momentos, diferentes artistas que no queden en el tintero, ya está en la venta por ahí. Qué profundo es el Uruguay profundo. Totalmente. Porque aparte ella hizo el ejercicio, esto me llevó a través de un amigo, y tuve esa primera experiencia de, bueno, capaz que este grupo justo no conoce a Jaime, qué sé yo, da clases en varios liceos y en varios departamentos además, hizo la misma prueba con diferentes grupos, incluso en un momento familiar habló con su ahijado, que es un adolescente, ¿sabes quién es Jaime Ross? Y la quedó mirando como diciendo, no tengo ni idea quién es Jaime Ross. O sea que en realidad dije, bueno, no era un grupo, es algo que está sucediendo. Por supuesto que generó el debate de cuánto debería sumarse la educación musical o la cultura en general a la escuela y al liceo, que será un debate para otra circunstancia. Pero bueno, ese fue el disparador del libro, esa reflexión, ¿no? Nosotros no dudamos de quién es Jaime Ross, sabemos bastante de él incluso. Bueno, hay nuevas generaciones que no tienen ni idea. Claro. Terrible el problema, ¿no? Porque en lo musical es lo que a uno le llega más directo de las artes. Entonces en lo musical hay ese conocimiento en otras artes. Te dejan para otras disciplinas, claro, la pintura, la literatura incluso. Una pregunta, ¿era departamento de frontera? No. Pero, que también lo pensé, ¿no? Por el lado con la influencia de afuera. Bueno, porque capaz que los grupos de moda que pueden venir de frontera. Claro. Lo que a ella le llamó la atención, que lo trasladó y bueno, me llevó esa experiencia, es que recién cuando empezó a hacer el intento de llevarlo a cuando fue a Uruguay, ¿no? La canción, por la selección, por el fútbol,
ahí empezaron a tener una vaga idea de quién era Jaime Ross. Ah, era este. Era este, de bigote, claro. Pero les sorprendió mucho que no tenían ninguna referencia. Porque no les iba a pedir, contame la biografía de los discos de Jaime Ross. Claro. Porque, sí, tal canción, una referencia mínima, no tienen ninguna referencia. ¿Departamento con costa? Bueno, en realidad fue, por lo que entendí, es Río Negro, Paysandú, Colonia. Y Río Negro está más en el medio. O sea, es el oeste. Sí. Es el oeste. Sí. Muy interesante eso. Creo que ahí lo que tiene que ver, ya hablando de nuevas generaciones, es un poco el tema que nos convoca. Claro. Bueno, Que es el tema de cuál es la difusión o por dónde se informan las diferentes generaciones que al día de hoy con todo lo que está pasando y con la música que hay. Totalmente. Exactamente. De hecho, pasó, hace unos días salió, cada mes se edita las bandas uruguayas más escuchadas en Spotify. Creo que más o menos todos compartimos esa información. Sí. Y para buscar un rastro de rock, por ponerle una etiqueta, hay que ir al puesto 20 y pico, que aparece no te va a gustar si queremos ponerle una etiqueta de rock. Y todo de ahí para el primero o del primero para ahí, todo vinculado a la plena, a las bandas estas nuevas, qué sé yo. Estamos de acuerdo que Spotify, quizás por su característica de consumo, los jóvenes tengan más llegada. Claro, pero tiene que ver con lo que decís vos también, de alguna manera. Bueno, entonces ya nos metemos directamente en el tema, que es precisamente si la prensa digital de alguna manera exterminó, el término es un poco duro, pero bueno, así fue planteado, lo que tiene que ver con la prensa musical, muy de la mano de lo que estás diciendo. Creo que es un tema de contexto histórico, porque hasta que el rock en los años 60, fines de los 60, empieza a pensar en que quiere tener la categoría de música culta o de música de clase, música más allá de lo de popular o de juvenil, la figura del crítico no se asienta, no aparece. Y tiene un eje muy fuerte la figura del crítico musical entre los años fines de los 60 hasta ponerle que hasta los 90. Después empieza a aparecer, bueno, en TV mediante empiezan el video DJ, empiezan a aparecer la internet, empiezan a aparecer el fanático, el que sabe porque es un melómano y empieza a contar y se empieza a diversificar y a abrir la cancha de una manera donde vos te podés centrar en aquello que te gusta y seguir solo por ahí. Entonces ahí te vas como perdiendo de todo lo que pasa, ¿no? Y la figura del crítico se diluye en el tipo de producto de música que vos sigas. Me parece que eso tiene mucho que ver. Y la forma de consumir, además, que tiene que ver con esto, obviamente redes sociales, internet, qué sé yo, se dan fenómenos bastante curiosos. Antes, en esa época, incluso, como bien decía, hasta los 90, a veces el crítico recibía primero el disco que el público, entonces tenía una escucha atenta, hacía su nota, la publicaba en un diario, en una revista, qué sé yo. Nosotros, los que somos veteranos ahora, estábamos llegando de pronto, esperando el viernes para que saliera el tal cual suplemento, qué sé yo, para ver qué decía fulano de tal, qué sé yo. Y ahí teníamos una puerta de entrada con el oído del crítico de lo que íbamos a escuchar de pronto 15 días o un mes después. Ahora es todo lo contrario. O sea, el crítico recibe, incluso muchas veces después, además de esta moda, ¿no?, de ir sacando canciones, el EP, qué sé yo. Sí, todo el cambio de forma. Todo el cambio de forma, el consumo. Y además, como bien decías vos, el que quiere escuchar determinada cosa no necesita que alguien le venga a contar. Va a la fuente, incluso aparece el propio artista. Esta semana tuvimos a Jorge Drexler anunciando en sus propias redes sociales la gira que va a hacer el año que viene, que va a tocar en la Tela Arena, qué sé yo. El propio artista, o sea, se saltea el medio de comunicación cuando el medio de comunicación pasa a ser su propia red social de alguna manera. Claro. Hay como un cambio de todo el paradigma de la industria. Porque cuando hablamos de los 60 los simples funcionaban, los 80 fueron décadas de simples, de artistas, inclusive One Hit. Sí. Muy en boga. Claro, el simple funcionaba, o sea que la novedad del lanzamiento del tema en las redes sociales es novedoso en un punto, pero en realidad es una práctica común en la industria. Sí, es que en realidad lo que es un cambio de medio, claro, que se presenta a través de las redes, no que el formato físico. ¿Qué cambia? Pero sigue siendo un tema, como decía, un single. Lo que yo entiendo que cambia es cómo era el proceso desde que el artista termina en el estudio hasta que sale, y ahí era donde la compañía, que era la disquera, tenía el cazatalento, el A&R, tenía el departamento de marketing, tenía el presupuesto. No había una autogestión, sino que se entraba al estudio ya cuando intervenía la compañía. Eso era así, ahora ya no es así porque el artista entra a estudio y después se acuerda. Ya, ¿y qué pasa? El tema del formato físico
que antes era fundamental, el formato físico para la irradiación en los medios, no existía internet, y la voz especializada que podía ser muy independiente o muy dependiente de las compañías, la payola, ¿no? Lo que era las compañías tocando a los DJ para pasame esto, ¿no? Entonces, ese modelo de la compañía omnipresente, casi dueña del artista, desaparece. Y todos los roles que hoy en día decimos, en realidad no han cambiado los roles. ¿Qué se agregó? Manejo de redes sociales que antes no había. Pero el manejo de redes sociales en realidad es manejo de medios. O sea, no hubo un cambio de roles. Lo que hubo fue la desaparición de esa concentración por parte de la compañía. Entonces, ¿qué pasa? El acceso no depende de que vos vayas a la disquería a escuchar el vinilo como estaban las cabinas o que lo escuches en la radio. Ahora accedes por las redes. Yo veo que por ahí hay un cambio, no digo que sea todo, pero esa transformación de la industria, ¿no? Y después el simple y las comunidades, que eso, o sea, las redes sociales que generan comunidades, interacciones, y bueno, entonces hay artistas que crecen sin saber lo que es un sello, meramente por la interacción con una comunidad muy directa. Totalmente. Claro. Sí, y a eso agregarle, decías, hay que ir a un estudio a grabar. Ahora hay bandas que tienen su propio estudio, en su casa, en la casa de alguno, ya ni siquiera necesitan de una discográfica. O sea, el camino se allanó, se democratizó, pero yo creo que después de todo este ruido va a quedar, ¿no? Después que la ola se vaya, veremos que queda en la arena, pero yo creo que ante tanto ruido va, por lo menos en mi esperanza, va a aparecer esa figura, que creo que no ha desaparecido del todo, simplemente que es parte de la marea, de decir, bueno, yo escucho tal o cual disco de tal o cual artista, yo recomiendo o no recomiendo por esto. Entonces, es verdad que se ha segmentado. O sea, esto que decía de la lista de Spotify, es porque, sobre todo los jóvenes, van directamente a escuchar lo que ellos quieren, sin escuchar, vaya juego de palabras, lo que alguien tiene para decir. Claro, no hay una búsqueda, se ha perdido como una especie de universalidad, de decir, bueno, existe todo esto, y picoteo y que le escucho y conozco, se ha perdido como curiosidad o motivación. Esto es lo más escuchado, van todos por acá y allá va el rebaño por allá, y sigue eso sin que haya una curiosidad que existe, pero en grupos de gente más reducidos. Y eso cambia también el tema en el que hace los programas, en el que difunde cosas, en el que mueve. También se acota lo que escucha y se escucha más. Me parece que pasa eso con la crítica en parte, o con quien hace crítica, que hace crítica desde el me gusta y no desde el concepto de... Vos podés decir, no me gustan los Beatles, pero podés entender la importancia que tuvieron. Pero hay gente que no me gustan los Beatles y esto no lo pongo, o eso no hablo, de esto no está. Te estás perdiendo información. Entonces hay como un sesgo que se pierde en quienes hacen comentarios de discos, que se cierran demasiado en ese carril en el por el que ellos van. Está buenísimo eso que decís, y le agrego una vuelta de tuerca más. Creo que además que el crítico, que debería tener una mirada amplia, novedosa, qué sé yo, si, por lo menos yo te tomo la palabra curiosidad, yo creo que tiene que estar arriba de la mesa. Si vos ves que hay un fenómeno musical, cultural, del tipo que sea, estamos hablando de música, pero puedo aplicar a cualquier género o disciplina, y está pasando algo, lejos de decir, no me gusta, como si vos voy para otro lado, por lo menos acercate, asomate por arriba del muro a ver qué hay, porque hay un grupo de gente, no importa la edad, claramente son jóvenes, que por ejemplo lo están escuchando, lo están viendo. O sea, el fenómeno de musicales de Argentina, por ejemplo, que vienen y que se toman acá, bueno, no sé qué, yo en rueda de veteranos, que no sé qué, que tal música, que porquería, que no escucho, yo primero que hay que ir a escuchar, después incluso hay que dar el paso de decir, ¿por qué este es popular? ¿Por qué lo escuchan millones, no centenares, millones de personas, no solamente en Argentina, en Uruguay, sino en el mundo? Bueno, algo está pasando. Entonces, esa curiosidad, más allá que de pronto no sea material de reseña después, pero parece que hay que tenerla. O sea, a mí me pasó con un artista argentino que me llamó la atención un video y una canción y dije, ¿esto qué es? Entonces, paré la oreja, era Dylan. Dylan presenta un disco conceptual en un momento que hablamos de canciones. Primera cosa que me... Y esto es un disco conceptual, con su experiencia de vida, que es terrible. Y cómo habla y se cuelga con el terror y empiezan a aparecer en letras de canciones, habla de Poe, de Lovecraft, habla de cosas que acercan a los jóvenes a generaciones anteriores de un montón de lugares. Y lo ves al tipo, por ejemplo, en la escena en vivo con remeras de los Clash, con cosas, o sea, no es rock, pero
está muy vinculado al rock y a otras formas de cultura. Eso es otra mesa, si es rock o no es rock, ¿eh? Claro, Bueno, esa es otra mesa. Da para varias mesas. Esa es otra mesa. Ponele, bueno. Desde que es rock para adelante, bueno, Sí, ahí tenemos un montón, claro. Es cierto, bueno. Pero por parte, si a mí me representa, bueno, esto, mirá, es trap, es esto, es lo otro, que la última, todo eso nació en los años 70 con los DJ que pasaban música en Estados Unidos y mezclaban Kraftwerk con los Rolling, con la música disco. Y existió siempre. Y hacían el flow arriba de eso, o sea, no estamos descubriendo nada. Pero sí, este lo presenta como, no, esto no es. Pero me lleva una gran sorpresa, porque más allá de que a uno le pueda gustar o no, entendés que hay un trabajo y un proceso de creación y una idea de tipo que produce algo que tiene una intención. Y eso para mí es súper válido. Es buenísimo eso, recién hablábamos antes de empezar la nota, hay unos meninos de los tontos por ahí. Sí. Y bueno, recordando a Renzo Teflón. Renzo Teflón hoy seguramente sería parte de esos artistas que intentan ir por otro lado, que muchos dirían, no, esto no lo escuchemos o no lo difundamos, qué sé yo. Y bueno, costó 20 años entender cómo fue el fenómeno de Renzo y los tontos en aquellos 80 de una manera, ¿no? Claro. Pero creo que hay que tener una apertura mental para el nuevo que va pasando, porque por ahí no suena. Yo me volvería al tema de cómo explota ese esquema viejo de la industria, porque el periodismo tradicional de musical cumplía una función. La función era el cazatalento descubre al artista, lo lleva a la compañía invierte. Estamos todos en una lógica muy mercantil, muy capitalista, muy central y hasta oligopólica de la industria de la música. En el proceso de que se capta al artista, el A&R capta al artista, la compañía lo empieza a trabajar y el periodismo musical, en algunas veces independiente y en algunas veces funcional a la compañía por todos los beneficios que la compañía se apauta, ¿no? Funcionaba así. La principal. No, pero funcionaba así. La independencia, los periodistas críticos y los medios que cumplían una función de difusión. ¿Por qué? Porque el canal tradicional era cuando se lanza un disco, cuando el formato físico está en la calle. Eso era el lanzamiento del disco en la industria tradicional. ¿Qué pasa? Al aparecer el soporte digital y la clonación de la obra, porque vos no podías clonar un vinilo, sí podías copiar un cassette, pero el cassette venía acompañado de la impresión de la caja, más la gráfica, todo lo que hace al producto serializado, industrializado, que hace acá está lanzado el disco. Hoy en día el proceso de lanzamiento es la plataforma, no la existencia del soporte físico. Entonces el artista no depende de la compañía, no depende de los medios porque tiene sus propias redes que son medios, que es la conexión con una potencial audiencia. Entonces el artista, lo que generó internet y sobre todo la banda ancha, porque el tema no es internet per se, sino el acceso rápido. ¿Y qué pasa? También hubo una explosión estética. ¿Por qué? Porque antes los nichos quedaban sepultados en función de lo que ofrecía la industria y todo ese proceso industrial. Entonces tenías muy marcado lo que era esto es industria, esto es independiente, cassette hecho a mano, que tenía un valor muy underground. Sin embargo, hoy en día, ¿qué es underground o no? Es la cantidad de escuchas en una plataforma. Ya el formato no importa, no te define si algo es independiente o no. Ya no te define que el artista no tiene que venir la compañía con el set de cine, de filmación para hacer un spot y mandarlo a los medios tradicionales. Entonces ese formato, por algo estamos asistiendo al entierro de MTV. O sea, eso es muy simbólico de los tiempos que vivimos. El artista per se cumple con todos los procesos que antes los cumplía una compañía. Entonces, el periodismo musical, al no tener ese tubo en el cual cumplía una función y que al periodista le llegaba primero, le llegó, mirá, el print, el press print, los primeros press test,
los discos de press test, o hacer un escucha, un pre-listening que no va nadie, solo los periodistas, cuando se va a lanzar un disco. Como que todo eso queda porque el artista ya tiene sus medios, tiene medios de nicho, que también pasa eso. Con internet, ¿qué pasa? Todo lo que era underground florece. Entonces ya no se habla, por ejemplo, voy al caso más cercano, es decir, el heavy metal. Heavy metal, hoy la palabra heavy metal no es nada, porque abajo del heavy metal, la cantidad de subgéneros, con medios especializados, gente dedicada a ese nicho puntual. Entonces, y después está lo finito de los medios. ¿Cuánto tiempo tenés en Canal 4? Finito. 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. ¿Cuántas gacetillas de artistas te llegan? 15 por día. ¿Tú podés darle un espacio a esos 15 en ese minuto y medio? Tengo max con suerte, y si no pasa nada extraordinario, saco 2 notas por día. 2. Entonces te das cuenta que de 15, 13 quedan afuera, él queda expuesto, Sí. sos un mal tipo, no nos pasaste, que esto y que lo otro. ¿Qué me va a pasar? No, pero Sí. porque el artista lo manda, cumple con la forma, todo. Entonces, está el tema de lo finito de ciertos medios tradicionales. Ahí me gustaría... Sí, No, pero para ir al tema del periodismo, porque... Está bueno eso que decís, y te hago una vuelta de tuerca respecto a la televisión, que básicamente te trabajo televisión y radio. Sí, estas son primas hermanas. Y papel. Bueno, papel porque claro, tenés la sí. limitante, las pelotas, que es Sí, limitante sí, de hoja. sí, de hoja. O sea, voy a ese periodismo tradicional. Sí. Y Perdón. no, está buenísimo lo que decís, comparto, pero además pasa esto. Hace ponerle 2 años, ¿no? No me acuerdo si fue, bueno, volviendo, hice una entrevista a Jaime, qué sé yo, mis hijas vienen con la mamá, y le digo, ¿vieron que entrevisté a Jaime? Y me mira como diciendo, a Jaime lo conocen porque se los hizo escuchar mucho, ¿no? Pero como diciendo, no lo vimos, papá, no miramos televisión. Y pasó una cosa curiosa, la del medio, que ahora tiene 18, pero vamos a poner hace 4 o 5 años, tenía 13, 14, 15, pintan el cuarto, su cuarto, que vieron la televisión, ¿no? Entonces me mandan, mira cómo quedó el cuarto, y veo que no está en la tele. Y la tele del cuarto. Y digo, ¿qué pasó con la tele? No, la sacamos. Y digo, ¿por qué la sacaron? Y sí, hace 1 año que no la aprendemos. O sea, la televisión para ellas no existe. Claro. Entonces digo, curiosamente, y a contrapelo un poco, y en sintonía de lo que vos decís, los artistas saben que en 1 minuto y medio en un informativo la ven 300.000 personas, 400.000 personas. Y es importante para ellos. El tema es, yo a veces intento explicarle, siguiendo un poco tu razonamiento, que está bárbaro y comparto, es, che, mirá, yo capaz que te hago la nota, qué sé yo, pero el público que vos, al cual le querés llegar, no está en el noticiero. A veces tenemos esas charlas interesantes con algunos que tengo más confianza, y mirá, yo te hago la nota, sale 1 minuto y medio, a veces la repiten con suerte al otro día, o sea, tenés 3 minutos en un par de días, y te ven 500.000 personas. Digo, pero de esos 500.000, capaz que uno, con suerte, va a tu recital o a tu presentación o va a escuchar tu disco. Porque estamos hablando de música, pero agregarle teatro, bueno, escritores, escritoras, que sus libros, en fin, todas las expresiones del arte. Y yo le digo, mirá, yo te la saco. Y muchas veces le pongo el ejemplo de mis hijas. Digo, vos estás, este material es para 20 añeros, ponele, ¿no? Digo, mis hijas, que es un potencial interesado en tu música, no ven informativo. O sea, por acá no le vas a llegar. Mi hija tiene 21 y ya hace años que no mira tele. Exactamente. No, a ver, los medios tradicionales, sobre todo la televisión, tienen en lo que es el contenido on demand, visual, ¿no? Sí. El video on demand, y después en las síntesis, tienen como, ¿qué pasa? No llegas a ver el noticiero. Podés ver todo el noticiero, el compacto o algunos resúmenes. Claro. Y acá nombro el famoso canal Sin TV que termina siendo Sí. ¿qué pasó en la semana? Pasó la semana y está todo ahí. Y En 3 está minutos, ahí. claro. Y aparte es una piña, porque te Sí, llega como sí, ¡guau! sí. Con Claro. humor y un montón de cosas. Entonces, también otros fenómenos que están sucediendo y que los tenemos que entender es la tolerancia y la capacidad de captura del contenido para el escucha. Y eso también se basta en la música. Si no te capturó ¿cuántos discos escuchamos para los grafitis? Y que los primeros, las primeras vueltas no te atraparon, Sí. picaste, Sí. pasás a otro, Sí. picaste. Sí.
no. Sí, sí, sí. Y capaz que se mataron con los arreglos, No, todo. no, Entonces, no, totalmente, también sí, sí. hay un tema de condicionamiento de cómo se escucha, Sí. cómo se consume contenidos. En eso el libro sigue siendo... Sí, sí, yo creo que sí, El libro es sigue la siendo... trinchera de La trinchera, ¿no? No, Sí. y los nichos Ah, estéticos. totalmente, sí, sí. Porque en el nicho estético y algunos soportes, Ujú. nicho estético de la mano de, por ejemplo, formato. Ujú. Hay ciertos estilos que van a cierto formato, por ejemplo el vinilo. Entonces, el vinilo te lo escuchás entero, no vas a estar picando. No, lo pones y Lo ponés, Sí, lo claro. escuchás, lo disfrutás, percibís, no consumís. No consumís. Hace poco Fito Páez, capaz que lo vieron, dijo en una entrevista, dice, el vinilo te obliga, bien escuchado, ¿no? Te obliga a, me siento, primero lo que decías vos, la gráfica, ¿no? Nos encantaba mirar las tapas, las fotos, dar vuelta y leer todos los créditos, quién estaba, el baterista, el sonidista. Los colores, si está impreso en relieve. Exactamente. Y Bueno, ojo, eso también tiene que ver mucho con una cultura generacional. Totalmente. Que tiene que ver con esos críticos que te explicaban, mirá que acá se grabó de tal manera. O sea, Totalmente, sí, hubo una escuela que a nosotros nos llegó y con Totalmente. una generación más. Pero ahora Muriel que decir, viste que el ingeniero de sonido ¿de qué? No me importa, Claro, es- Ahora, el periodista musical, y como que retomo, en su momento el periodista, el crítico, el periodista barra crítico, porque está el cronista Claro. y está el periodista Sí, sí, crítico. exacto. El cronista que te puede hacer una review del show no es lo mismo que el que te hace la ficha de un disco, ¿no? No es lo mismo. Bueno, era un influencer. Claro, no Era un existía la palabra, influencer. pero era Lo que eso. pasa es que el influencer de ahora probablemente le interesa más el consumo del contenido y va a la inmediatez y la cantidad de consumo de contenido que tiene él más que a la profundidad. Hay de todo. Y Sí, las sí. redes, por ejemplo, TikTok, entiendo que es una red donde podés encontrar influencers de consumo de contenido o podés encontrar influencers que son críticos. Totalmente. O críticos devenidos en influencers o influencers devenidos en críticos. Entonces yo introduzco en la charla el concepto del hashtag influencer como el nuevo crítico o periodista. Mirá, está buenísimo eso y comparto, porque y es verdad que hay como dos mundos, el del rápido, el coso, un minuto, El fast food. el fast food y el que se toma trabajo, porque siendo al antiguo crítico, o analista o qué sé yo, el pretexto de la crónica o de la nota era la música, pero en el medio te cruzaba con cine, te cruzaba con teatro, con literatura, referencias de otros músicos de antes, qué sé yo, bueno, había como una mezcla cultural, ¿no? La ensalada se preparaba no solamente con música, sino con otros Sí, condimentos. tenía otros condimentos. Y en TikTok, y es verdad, y hay esperanza, y lo quiero vincular a una cosa que me pasó la semana pasada, hay gente que se toma el trabajo de hacer, además de que la edición está muy bien, el sonido, que es parte de lo visual, buenos análisis tomando referencia de otras cosas. Ese tipo de cosas me dan esperanza, como diciendo, bueno, capaz que en realidad no está todo perdido. Hay canales de TikTok Sí, sí, sí. que son de una altura. Totalmente. Hoy de mañana bromeamos con un amigo, me decían, TikTok mirando culos y Claro, no sé qué. sí, Digo, sí. no es así. No es así, no. Hay de todo. Sí, sí, sí. Es como un gran bazar, ¿no? Totalmente, sí. TikTok es un super bazar. Super bazar. Lo que pasaba con el crítico es que vos entrabas al bazar, pero ya habiendo escuchado al crítico, ibas a determinadas góndolas. Ahora nadie te dice, se te abre la puerta del supermercado, pues, Sí. ¿a qué góndola voy, digamos, no? Pero hace un par de semanas entrevisté a Gabriel Pelufo y hablando un poco de esto, ¿no? Me acuerdo que Laura Canobra, además, el año pasado me dijo, con su disco Divino, ¿no? La Mariposa Monarca que sacó, empezaron a sacar canciones como se usa ahora, ¿no? Una canción, esperar 2 meses, otra canción. Y le pregunté, digo, bueno, ¿cómo te llevas con esto de antes el disco, la portada, las fotos, qué sé yo? Dice, no me llevo. Dice, lo acepto porque son parte de las reglas, pero el concepto, el disco conceptual, digamos, es lo que yo extraño y quiero, ¿no? Y tomando eso, se lo comenté a Pelufo y dice, bueno, el próximo disco de Los Buitres, seguramente acá hay alguna novedad vinculada a eso, al físico, dice, va a ir a contrasentido de eso, ¿no? No me quiso contar demasiado para no adelantar muchos detalles. Mi conclusión es que quizás el próximo disco de Buitres apueste al vinilo y conceptual. Bueno, el disco va a salir tal día, todo el disco completo, no vamos a sacar una canción y al mes otra canción. Y lo uno con una cosa que me pasó hace un par de semanas, fui a presentar el Diario Más Lía
y adelante mío se sienta un pibe de 20 y pocos años con la novia, ¿no? Por supuesto, el promedio de la sala era 50, 60, claramente. Y cuando se prende la luz, me doy cuenta que es el hijo de un amigo, ¿no? La Julián no lo había reconocido. Me pongo a charlar en la puerta ahí de la sala Cita Rosa. Digo, ¿no sabes la alegría y la esperanza que me da? Lo que aparte lo conozco de nacimiento, ¿no? Que vos estés acá y decís, no, yo sé que, tomando un poco lo que decías vos, ¿no? Hay un grupito de gente, de jóvenes, que el 99% sigue la marea, escucha otro tipo de cosas, qué sé yo. Hay un grupito de gente que nos juntábamos a escuchar a Leo Maslía, al Príncipe, a Mateo, qué sé yo. Digo, me voy a dormir tan feliz, no solamente por haber escuchado a Leo Maslía recién, sino por esto que me estás diciendo, que tiene 24 años. Estaba con la novia y unos amigos, y bueno, que un pibe de 24 me diga que viene a ver a Leo Maslía, que escucha al Príncipe, a Mateo, seguramente capaz de alguno más. Bueno, hay esperanza, digamos, ¿no? Yo no creo en la extinción. Realmente no creo en la extinción del rock o de todas las cosas que nos... No creo, porque inclusive Uruguay tuvo una advertencia de esta plataforma llamada Spotify de que se retiraba. ¿Cuántos artistas que nos deben estar viendo apuestan a la plataforma? La diferencia del formato físico con respecto a una plataforma es que si te apagan los servidores o te restringen las IP de un país, no existís más. El formato físico, sea cassette o tener que mandar a hacer vinilo, porque acá no hay una industria, mandar a hacer CD, porque acá no hay una industria, que eso debería ser una política de Estado, o si se mandan a hacer afuera, que no hubiese impuestos, de forma de que no salga oneroso, porque la perpetuidad de la obra en el libro está en el papel, la perpetuidad de la música tiene que estar en un soporte, no virtualmente, porque mañana se apaga, se corta, y es más, Spotify, ¿cuántos artistas están yendo ahora a Spotify por decisiones políticas de su directiva? ¿No? Entonces, estás apostando a la difusión de tu música por una plataforma. Es muy complejo el tema. A lo que voy es la perpetuidad. Nosotros venimos de una época donde el arte quedaba perpetuado en un soporte físico. Yo creo que no se va a extinguir el rock, porque el rock va de la mano de la perpetuidad y de la colección, en muchos casos del acopio, pero del atesoramiento de la obra. Yo esta obra me la llevo para mi vida y para mi entorno. Entonces, también antes, la crítica, el periodista, si bien, sobre todo, la crítica en papel, la crítica escrita, estaba guardada, ya sea porque guardabas el recorte del diario, hoy en día la podés guardar, imprimir una crónica de un portal. Todo lo que tenemos que ver con el rock, ya sea a nivel musical, editorial, de crítica, deberíamos repensar cómo adaptarnos y mantener la perpetuidad. Hablando de eso de la perpetuidad del rock, yo creo que a todos los géneros musicales le pasa, si vos lo mirás históricamente, tienen un proceso donde mayormente nacen en los bordes de la sociedad, pensemos en el tango, en el jazz, en el blues, en el rock, y tienen un periodo de desarrollo, de crecimiento, de llegada a ese punto crítico, y después ahí es una meseta. Y en esa meseta te van pasando por arriba nuevos géneros, nuevas corrientes, que se vuelven como importantes o principales, pero no desaparecen. El jazz no desapareció, se sigue escuchando. El tango se sigue escuchando y se sigue convirtiendo y transformando en otras cosas. Creo que los géneros lo que tienen son como periodos de vida que tienen diferentes etapas. El rock va a seguir existiendo sin lugar a duda, por supuesto. Pero que no va a estar, quizás ya no vuelva a estar en una etapa donde sea lo más visible, lo que esté más presente o más visto por el rock. Fue un movimiento musical que se transformó en un fenómeno cultural, claro, que cruzó la literatura con el cine, con la música, con todo el teatro, en fin, y comparto, decimos, está esa meseta, y después lo que pasa es, bueno, las tribus, digamos, la marea para allá, bueno, yo me quedo acá en el costado, en esta vereda, que es mi vereda del rock, del tango, el folclore, la murga, lo que fue, el cantón. Claro, se consolidan como una corriente que después se va con... Yo qué sé, mi hija escucha mucha música y la escucha en casa y escucha rock, pero también escucha la música de su generación. Pero tiene esa cultura porque... Tú hablas del carnaval. El carnaval, la perpetuidad del carnaval lo da las grabaciones de los sellos discográficos
que a ciertas murgas les hacían grabar el disco Totalmente. del año. Claro. Ahí queda la... Porque de hecho el carnaval per se no tiene perpetuidad más No. que en la memoria de la gente. Dura 40 días y Lo que pasa desaparece. es que desde la aparición del registro grabado, de la existencia del disco, la música hace como un proceso que al No, quedar antes era registrado- la partitura. Sí, sí, Claro, pero era solo eso y siempre era como más reducido porque Muy no élite. tenía Claro. esa posibilidad de difusión que le dan los medios masivos. Pero lo que vos decís está buenísimo y aplica, ahora que trajimos la murga o el carnaval a la charla. La murga, la mitad de su historia fue marginal, Claro. era vista como algo Terraja. terraja, grasa, como se decía antes, qué sé yo, y empieza a adquirir un carácter a través de la murga canción, qué sé yo. Bueno, ni que hablar, creo que Y el rol político. el rol político, El rol resistencia en la dictadura, el único lugar donde la gente se podía encontrar y podía leer en alguna canción un artista entre líneas era en el carnaval y en los tablados, y previo a la dictadura también. ¿Te acuerdas sí, de La sí, sí. Soberana? Sí. Yo La Soberana no la vi porque tenía un año, Claro, claro. pero tengo el disco. Sí, totalmente. Claro. Sí, totalmente. Tengo el disco. Hay una cosa que está buena, que termino con esto y voy a eso, el tema de la perpetuidad. La murga hoy hay certámenes, dos certámenes, ¿no? Oficiales, digamos, están los tablados, más allá que muy poquitos comparado con antes, pero ¿quién duda que hoy la murga es un género vivo y que Claro. nadie lo duda? ¿Y cuántos artistas de ahí, de ser de un colectivo murguero, tienen su propia carrera individual? Sí, y hacen particular? carrera solista, qué sé sacan yo, la ¿no? canción. Pero hablando de perpetuidad, en mi casa el otro día fui, yo en mi casa, a la casa de mis padres, cada tanto voy y le robo algún vinilo, ¿no? Papá, no lo escucho, no se lo devuelvo. Se lo pido prestado, pero sin devolución. Y revolviendo. Está la familia. La familia, Claro. exactamente. Queda en casa, es queda en parte del casa. legado, claro. Claro. Aparte, si vos no lo escuchás, vos no tenés tocadiscos, yo sí tengo. ¿Sí? Y me encontré con 2 discos de Roberto Barri. Me Entonces, muero. Después cambiamos figuritas, pues yo tengo una. Bueno, ahí está. Pero aparte tengo recuerdo, me hiciste acordar por esto de La Soberana. Roberto Barri fue a mi barrio, cuando armaron un tablado de antes, ¿no? Unos tablones, qué sé yo. Y yo, y mi padre dice, vi a Roberto Barri, que para mí era un desconocido. Humorista, Aclaremos para las para nuevas generaciones, que hoy estaría preso Roberto Barri si Sí, se más hiciera o menos. 4 de los chistes que hacía en aquel momento, ¿no? Y yo Un me humor acuerdo, picante. verde, como se decía Verde. antes. Y yo me acuerdo, tenía 6, 7 años, lo miraba ahí arriba del escenario, el tablado. Y yo no tenía nada de lo que estaba diciendo, pero me atrapaba, tenía algo magnético Roberto Barri, y la gente se reía, que había una fiesta alrededor de su visita en el barrio, ¿no? Y yo decía, bueno, vaya que obviamente los cánones han cambiado y qué sé yo, del humor, digo, pero está el disco ahí, presente para decir, Claro. y me puse a escuchar a Roberto Barri, bueno, en el tercer chiste digo, hoy estaría preso Roberto Barri, digo, pero fue, en su momento la gente iba a un tablado a verlo, masivamente, fue un fenómeno Le harían un social. grupo de Instagram en contra de él. Exactamente, y todo, ¿no? sí. Digo, pero digo, bueno, me quedo con eso de la perpetuidad. En algún lugar, y comparto plenamente, la obra tiene que quedar, ¿no? Bueno, y el periodismo musical, cómo se adapta, porque también hay una cosa y es frente a todo esto, frente Permiso. a la limitante que tienen los medios tradicionales, porque también uno habla de los medios y piensa papel, televisión y radio, ya no es así. De hecho, los medios tradicionales están apoyando en el nuevo concepto de medio y de información on demand. Porque antes, bueno, tenías las horas pico de televisión, que si bien se mantienen, pero hoy en día es el consumo a demanda. Bueno, contratan influencer para que hable de un recital. Influencer no es ni un crítico, ni un especialista, ni un periodista muchas veces. Tiene 70.000, 100.000 seguidores en Instagram, vamos a contratarlo para que hable del recital de fulano. Y esto es verdad que estoy contando, ¿no? Sí. No estoy Claro. imaginando una situación. Pero ahí está lo que plantea hoy. El influencer absorbió ese rol de conexión con audiencia que podía ser, no, mirá, la palabra de Mauricio con respecto a tal artista. En realidad, para la industria de consumo de contenido, y ahí consumo de contenido es una cosa muy peligrosa que puede entrar cualquier cosa, porque ¿qué es consumir contenido? Es el bazar, voy al bazar y consumo contenido, cuando en realidad el periodista especializado, vos ibas a ese lugar y él te iba a hablar con propiedad de tal cosa. Entonces yo entiendo, como que pondría un post-it que diría, la internet, la banda ancha,
hizo explotar los estilos. Al explotar los estilos, un periodista no puede abarcar todo. No puede ser un todólogo melómano. O sea, no te puedo hablar de... los tiempos ni la vida, ¿no? A ver, no te puedo escuchando hablar... 24 horas por el Pero no te puedo hablar de jazz, technical death metal, murga canción. O sea, al menos que se esté consagrado y sea una persona que... Un iluminado. Claro, pero ¿qué pasa? La cultura ha perdido terreno. Entonces, el periodismo musical es más una vocación y un apostolado que una profesión. Te voy a un caso específico, ahora que hablamos del cambio de medios, también hay un cambio en la radio que ha pasado con el tema del streaming a ser visual. Ese es otro, pero volviendo a lo de la influencia y los medios, ¿no? Sigue siendo radio. Sigue siendo radio. Sí, es radio con una cámara, pero tiene un fuerte peso lo visual para mucha gente. Ver al tipo cómo está ahí, cómo su postura ante las cosas que dice, ante el entrevistado, eso, mirá que lo miran mucho, sobre todo las generaciones más jóvenes. Pero hay un programa español, lo voy a citar, que se llama Diversión con vinilo. Es un pelado, un loco, debe andar cerca de los 50 y pico. El tipo tiene su... Botija como nosotros. Tiene una pared llena de discos, ¿tá? Y tiene CDs y vinilos indistintamente. Y el tipo todo lo que hace es compartir su colección diciendo, bueno, hoy voy a hacer una especie de ranking de lo mejor del progresivo, lo mejor del pop español, lo mejor de... Es español el hombre. Y te hace pequeñas reseñas, muy ajustadas, muy finas, donde el loco con pocas palabras te dice un montón de cosas y te invita a escuchar discos. Y funciona. Tiene una infinidad de seguidores. A mí me pasó una vez y dice, oh, este se parece a vos. Él sabe, ¿no? Sabe. Los tiene no por decorar. Exacto, por eso te digo. Y lo hace muy bien y lo transmite de una manera que también alguien más joven puede acceder porque tiene un lenguaje ameno. ¿Ahora es televisión eso? Es YouTube. Es él en su casa con... No importa dónde está. No es televisión. Ni OSOP. Está ahí. Es este formato, son formatos nuevos, con medios distintos a los habituales. Ahora, está buenísimo eso, y lo único que lo decía Gabriel, lo digo es, sí, ese nuevo formato, que en realidad no es nuevo, pero vamos a ponerle, se puso ropaje nuevo, pero en el fondo sin ese lo mismo. Si ese nuevo formato logra que un pibe de 18 o 20 años termine escuchando un disco de jazz, o un disco de blues, o un disco de heavy metal, lo que sea, bienvenido. Claro. Bienvenido. Porque de alguna manera, y lo uno a esto, a mí me ha pasado en el canal, ahora me van a echar por esto, pero bueno, esta parte no va. Cortá. La nueva moda, que yo la respeto mucho, pero no comparto nada, es hacer ¿no? un reel, bailando, haciendo un chiste, qué sé yo, comunicadores y periodistas, ¿no? Entonces, mi canal empezó el año pasado, el año anterior, entonces está la gente de marketing y todo, sobre las redes, qué sé yo. Che, Mauricio, mirá, necesito que bailes acá y saltes, no sé qué. Digo, yo ni bailo, ni canto. Digo, soy periodista. Y ahí me quedo. O sea, ¿querés que te hable de un recital, de un disco, una obra de teatro? Me paro delante de la cámara, te la cuento en 2 minutos, no hay problema. Digo, pero yo no bailo, no canto, no hago pirueta, no hago payasadas, qué sé yo. No, quedo por eso. A la semana siguiente, che, Mauri, ¿sabés qué necesitamos que haga? Digo, yo no canto, no bailo, no hago pirueta, no hago macacada, no hago payasada. Soy periodista. Bueno, 3 veces me lo dijeron. A la tercera entendieron, no me invitaron más, por obvias razones. Y hay otros compañeros que lo hacen. Yo no lo comparto, cada uno elige. Yo lo que no comparto es la trivialización de la imagen. Es decir, no, porque el concepto que yo lo detesto es para sonar divertido. Digo, mirá, vos lo podés hacer, como ha pasado, hacer una pirueta, bailando, qué sé yo, macacada, y un minuto después sentarte y decir, bueno, este hombre que mató a sus hijos y no sé cuánto, es casi inmoral, ¿no? Seguramente es una reflexión de viejo, cascarrabia. No, pero a mí me pidieron que bailara y yo no lo hice, no lo hago. Y obviamente, ¿cuál es la consecuencia? No aparezco. Y bueno, me quedaré con nosotros tres, que ustedes tres me escuchen, me alcanzan. Y miren, y lo uno a esto, porque es un fenómeno con el cual tenemos que buscar la forma. Y si te acordás con esto de, el tipo se sienta y lo hace, y no importa si lo escucha vos, tiene suerte que lo escuchan mucho. Yo sigo haciendo mi camino, a mí me sigue nada en las redes sociales, casi que no existo. Pero me sigue haciendo lo mismo. No voy a transar en hacer pirueta, ponerme una nariz roja, una peluca, no lo voy a hacer. Bueno, hay un tema que después yo te voy a... Ahí va. Y termino con esto. Fui cuando vi, no me acuerdo si fue Dillon, o vos lo mencionabas, o Mundo J, fue uno de estos que vino al velódromo.
yo voy a cubrir, hice una nota y me quedé un rato. ¿Sí? Entonces cuando empiezo a grabar, cuando aparece, ¿no? Grabé 2 minutos, no sé cuánto. Lo subí a mis redes sociales. En Twitter, vamos a hacer una adivinanza. ¿Cuántas reproducciones creen que tuvo ese video? No me acuerdo si era Dillon o Milo J, eran estos potentes que vino de Argentina, ¿no? O de La Plata, no me acuerdo, pero eran uno de los potentes. Tiene una cifra. Para argentino. Yo grabé 2 minutos cómo empezó el recital y lo subí. Como subo habitualmente cosas que hago. Debes haber tenido muchas reproducciones. Tira un número. No lo sé. No lo sé porque no tengo tu alcance. No lo sé, pero entiendo que para un posteo medio tuyo se va a haber multiplicado por 20. Sí, está bien, te quedaste corto. ¿Se anima a tirar una cifra o no? No, ni idea. Un millón. Marciano. 600.000 reproducciones. 600.000. Es el video de mis redes, pero Más, por lejos más máximo. visto, ¿no? ¿Cuántos nuevos seguidores me trajo eso? Es una cuenta ¿De qué matemática. fue acompañado? Te pregunto, Sí. ¿fue solo un video o acompañaste de algo más? Nada. Puse ahí 2 minutos, explota, gozo, 600.000 vistas. No me río, perdón, pero... Muy poco. Sí. Sí, que fue lo que pongo. 0. Yo te iba a decir desproporcionadamente. Cero. Es desproporcionado. Cero es... sí. Pero 0 de verdad. Entonces, a ver, obviamente, los que lo vieron son todos jovencitos, muchos visitaron el perfil, este viejo de acá rabia, 0. O sea, 600.000 contra 0. Lo uso porque lo viví, Sí, me claro. río, no sufro, Claro, claro. pero digo, es el fenómeno que estamos viendo. Una pregunta. Sí. Para no quiero irme del tema. Sí. Tiene una cosa que él dijo. Pero le quiero hacer una pregunta. Dale, ¿Tipo dale, de- dale. Porque no me quiero Gracias por Dos. invitarme. no me quiero alejar mucho de lo que vos dijiste con el tema ese de yo soy periodista, no tengo que cantar ni Sí. bailar, nada que se le parezca. Lo que pasa es que ha cambiado mucho el concepto de que hoy se llama periodista a gente que es esencialmente conductora de programas. Correcto. Y no es periodista, no tiene formación periodística. Correcto. Comunicador Y no es- y periodista no es lo Sí, mismo. sí. Claro, entonces ahí hay una confusión bastante grande en ese Está tema. muy bien, está muy bien. ¿No? Es más, a los que no logran, entienden que el concepto periodista no le calza, le mete comunicador. Y difusor no es comunicador, o sea, el comunicador difunde, pero un difusor o repetidor no es un comunicador y no es un periodista. Claro. Porque filmar, no estoy diciendo eso. No es un te- demérito de ninguna No, manera. no. Tú lo que hiciste fue Documental. Una- Sí, sí. difundiste. Sí, totalmente. Eventualmente puedes haber comunicado, pero no pusiste ningún texto. No, Yo no, te no. preguntaba, ¿lo acompañaste de algo? No, puse, así comenzó el recital de fulano y tal. Eso No, fue difusión Sí, sí. pura y dura. Totalmente. Entonces, difusor no es lo mismo que comunicador, no es lo mismo que periodista. Un comunicador tiene el arte de comunicarse con una audiencia, pero no necesariamente hace el trabajo y el rigor periodístico. Exacto. Entonces son como cosas. Me olvidé la pregunta, no importa. Esto se llama vejez. No, eso se llama que me metí. Me voy a acordar cuando sí. cortemos, me voy a acordar. Sí. Lo podemos poner como un extra. Algo extra, después. ahí va, una perlita. Y eso que te decía de que esa confusión entre periodista, comunicador, todas esas diferencias, también llevan a que el que escucha le dé como cierta importancia a cosas que de pronto es alguien que no tiene realmente la información necesaria como para valorar eso. Me acordé de la pregunta. Bien. Me acordé de la pregunta. No está tan A bien, vos como, no está tan bien. a vos como, no, me queda en un proceso. Sí, A vos sí. como periodista, esta acción de difusor y por un lado, frente al corset estético que te plantea un medio tradicional, pero tú disponiendo de tus redes que son tu medio, o sea, el canal de llegada a una audiencia, no te hace replantearte sin tocar el rigor periodístico, pero cómo yo me difundo o cómo comunico, cómo atraigo audiencia a mi canal con mi perfil sin tener que ponerme la nariz de payaso o hacer, pero generar, ¿no te desafía a vos a replantearte? Sí, arranco para atrás y vengo a la pregunta. Volviendo a lo que decía recién. O sea, el tema es, lo que yo intenté hacer, y creo que como estuve en esa línea, es no me pongo una nariz de payaso, no bailo, no canto, no sé qué está. Y esa misma concepción estética, si se quiere, y ética, podría ser también, la aplico en todo lo que hago, ¿no? Entonces, difícilmente me veas haciendo en un lugar, por ejemplo en la televisión, una cosa distinta a la que hago en mis redes, o la que hago en un programa de radio, o cuando hago una nota, o cuando escribo un libro.
es el mismo Mauricio, utilizando diferentes canales. Lo que sí me pasa es, yo sé que hay cosas que por definición, por más que me lleguen, y esto es lo que seguramente también les pasa a ustedes, es, mirá, esto no va a entrar en el noticiero. Ya te digo que no va a entrar. ¿Por qué? Porque o es emergente. Una cosa que lo dije, hago un paréntesis importante. Yo decía, bueno, 1 o 2 notas por día, compitiendo además contra Shakira, Brad Pitt, que cuando pasa algo tiene la prioridad. Que no, ojo, que no reniego de eso, ¿no? Es información, hay un público que la consume. Yo no digo, no, bueno, saquemos a Angelina Jolie, pongamos o a Shakira, pongamos a Mateo. No digo eso. Lo que digo es, bueno, tratemos de equilibrar las cosas, por lo menos esa es mi batalla de hace muchos años. Pero yendo a lo que decías, es, bueno, primero es el mismo Mauricio, con diferentes canales. Cuando veo que llega algo que sé que, por obvias razones lo conozco, hace muchos años que estoy en esto, yo muchas veces decido per se, esto va, y muchas veces, ante la duda, hablo con mi coordinador o mi jefe, qué sé yo, a veces no podemos de acuerdo, muchas veces no. Y digo, mirá, esto, ¿qué pasa? Mucha gente me escribe y dice, che, Mauricio, mirá, acabamos de sacar nuestro primer disco, qué sé yo, que lo grabamos en Tacuarembó, pedimos préstamo, qué sé yo, muy loable, haciendo música contra todas las dificultades. Y yo digo, mirá, no, me gustaría tener que me hagas una nota para el noticiero. A veces me escribe gente que no sabe ni qué cagan todo, pero eso es un tema aparte, ¿no? Sí, me pasa. Y digo, mirá, si querés, entonces digo, mirá, para el noticiero no va a ir, porque yo esto tengo que hablar con mi jefe, y seguramente no va a ir. Lo que te propongo es, mirá, este kiosco no, pero tengo este otro. Escribo en el semanario Voces, tengo un streaming, tengo una página web, o incluso en mis redes sociales, ¿no? Se presenta. Yo muchas veces comparto cosas, entonces lo que digo es... ¿Y no va para sí. contenido on demand del noticiero? No porque no existe eso. El tema es, el noticiero lo que funciona es así. Las redes del noticiero se alimentan del noticiero. Y no hay contenido expandido. Hay alguna cosa puntual, por ejemplo, ¿qué pasa? Volviendo al on demand. Eso es una estrategia. Sí, totalmente. ¿No? El tema es, el noticiero empieza a las 7, ¿no? Y de repente pasó esta semana. Noticias sobre el caso de Conexión Ganadera, sobre el caso Penades. Audiencia, 4 de la tarde. No puedes esperar a las 7 armarlo para que lo hacen, por supuesto, y va. Pero tienen un adelanto en las redes sociales. Entonces, en las redes sociales del noticiero funciona. Mitad se alimenta de lo que ya salió, ¿no? Te cortan un pedacito, esta tablita, qué sé yo, y a su vez de lo que va sucediendo. Entonces, no, de lo que va a venir. De lo que va a venir, ¿no? Lo venden, qué sé yo. O mirá, esto se confirma la pena, el caso Penadeo, Conexión Ganadera, que va a haber una nueva audiencia, qué sé yo. No puedes esperar a las 7, 7 y media, 8 para que la gente en su casa lo vea, porque sobre todo porque ya alguien te lo va a adelantar. Entonces, hoy están conviviendo cosas importantes que se considera que hay que sacar por las redes sociales, que de alguna manera se prevenden para el noticiero, o al revés, lo que sale el noticiero, saca una noticia y se mete ahí. Y yendo a lo que vos decís, el tema es, yo he logrado meter en el noticiero una serie de cosas que después terminan en las redes, y también he logrado meter cosas en las redes que a veces ni siquiera salen en el noticiero, ¿no? Bueno, a eso iba, claro. Porque, a ver, tu espacio sería como la mini punta de lo que podría ser un iceberg, y el noticiero, o sea, canal, televisión, con la llegada de televisión en tu minuto y medio, es decir, pueden seguirnos dentro de las redes. Está mi columna donde amplío, hay mucha información capaz que usaste un párrafo de 15 segundos, sí. Lo pueden usar Canal 4, si quieren, lo pueden usar, departamento... No le va a cobrar nada. No, una más. Pero a lo que voy es, entonces ahí el periodista, el crítico, utiliza el gran medio con muy poquito tiempo para triguear, para disparar hacia otro lugar donde... Lamento romperte el sueño, pero no pasa eso. Pero tenés tus redes. Sí, por eso tengo, ahí, es al revés, por eso tengo mis redes. Entonces, sí. Y en esas redes, sí. Bueno, vuelvo al caso que me llamó la atención del video que tuviste 600.000 reproducciones. ¿Cómo te replantearías reformularte, siendo vos manteniendo tu línea, tu perfil, tu rigurosidad, cumpliendo con... Porque también yo mañana lanzo un disco, y ahora te hablo como artista, lanzo un disco, yo te tengo que hacer llegar mi trabajo, porque como agencia o como artista independiente, es obligación que tú te enteres que salió el disco. Totalmente. Es mi obligación. Después, si me dan bola, no me dan bola, hay espacio o no, ahí los músicos tenemos que ser y entender lo finito de los espacios
y cómo las empresas de comunicación van tomando decisiones comerciales donde la cultura va para atrás. No, La cultura... te hago un paréntesis. Yo dejo 2 notas prontas para el noticiero de la noche. Perfecto. ¿Pasa algo? O sea, se murió uno, explota algo, ya sea la guerra mundial, lo que sea. Lo primero que no sale por una cuestión de espacio es cultura. O sea, una novedad del caso a la Hurta, una novedad de cultura para afuera. Sí, sí. O sea, queda pronto, ¿no? Queda pronto de tarde, yo me voy para mi casa, queda pronto para salir. Si no pasa nada extraño, tiene su lugar, sale. 1 o 2, a veces milagrosamente, y ha pasado muy pocas veces, 3 noticias de cultura. Pero eso porque no pasó nada en otras áreas, sino difícilmente pasa. Pero cuando el noticiero, sobre todo al final, se empieza a cortar los tiempos, ¿no? Por aparte de un minuto en televisión es muchísimo, disparate, No, sí, sí. un noticiero. Mataron a uno en Villa Española, ¿no? Cada tanto aparece, móvil, qué sé yo, lo que sea. Bueno, si se empieza a estirar el noticiero, lo que empieza a caer primero, lo que primero tiran del estante es cultura. Eso es así. Y es sintomático eso, ¿no? Sí, no, Te presenta un montón de cosas hacia afuera del canal, totalmente. hacia la gente en general también. Gracias a esta entrevista me van a echar del canal, pero bueno. No, porque... No, pero quiero responder una cosa que es interesante porque lo he hablado en alguna oportunidad. Hay gente amiga que me ha dicho, vos, ¿por qué no haces, me hiciste acordar con esto del veterano, con los discos, vos, ¿por qué no haces un espacio de perlitas de 2 minutos de decir eso que decís? Bueno, este disco, que sé que no va a tener lugar en el noticiero, porque no sé, artista emergente, lo que sea, ¿por qué no haces 2 minutos por día de salió este disco, qué sé yo, un comentario breve, esta hora? Aparte, como decía, me sigan decenas de mails o mensajes por día, porque yo estamos hablando de música. Tenemos que capturar para solo rock. Pero me llega estamos hablando de música, pero de obras de teatro, de películas, de libros. Y bueno, hace poco hablamos a propósito del libro o sea, todo el tiempo me está llegando. Entonces, el iceberg es música, teatro, audiovisual, coso, Y lanzamiento. ahí está la competencia dentro de lo cultural Totalmente. todavía para llegar a la puntita. Para llegar a la puntita que entonces lo que hago, trato de ponderar, bueno, si hoy meto una de teatro y una de música, mañana trato de meter un escritor, pasado una película, qué sé yo, y a eso agregarle la competencia internacional. O sea, la puntita así, el aire es gigante. Yo no sé cómo estamos de tiempo, Estamos- pero todo esto a mí me lleva a pensar como conclusión, como cierre, lo importante de los espacios digitales, virtuales, para que se mantenga la curaduría del periodismo especializado. Porque en los medios grandes el tiempo es lineal, es finito. En el papel el tiempo es finito, el espacio, los centímetros de las columnas son finitas. En la radio el tiempo es finito, pero en la web no. Es casi infinito. De hecho, ¿vos te imaginás esta mesa en televisión abierta? Imposible. En un espacio de streaming, es decir, que cumpla con la forma de audio, video, Sí, pero on demand. O quien te dice que el 2026 no nos tenga con mirarlo en directo. Lo que pasa es que ahora todo el mundo está laburando. Y tampoco esto depende de que lo tengas que ver a tal hora. Claro, claro. También está eso, ¿no? Bueno, yo que tengo el streaming de La Noche Azul, la gran mayoría de las cosas de consumo no es en el vivo. Al otro día, qué sé yo, el fin de semana, ese jueves, ¿no? El fin de semana, se ve que me siento, no sé, que quiero ver tal artista, qué sé yo, y es on demand, totalmente. Entonces, Y hago una cosita para terminar, por lo menos de esto que decía para la televisión. Yo te digo 1 minuto y medio en un informativo. Yo en 1 minuto y medio, si vos tenés un artista hablando, porque obviamente le seguís la palabra, si es un trailer de una película, qué sé yo, yo hablo 20 segundos. Y ahí no puedo hacer una curaduría, bueno, entonces lo que elijo es, esto merece su espacio por una cuestión de apoyar al artista, qué sé yo, pero yo la presento, le cedo la palabra al artista, o digo, bueno, veamos las imágenes de tal disco, tal tema, qué sé yo, y nada más. Entonces, bueno, ese es mi granito de arena en ese gigante desierto que son los medios de comunicación, donde la cultura sistemáticamente tiene que dar la batalla todo el tiempo porque es la primera que vuela. creo que se contesta solo. La pregunta Sí. de este encuentro como que se contesta solo, ¿no? Yo les iba a comentar algo que, bueno, a instancias de un poco de todo esto que venimos hablando, yo en 2020, pandemia mediante y encerrado en casa caminando por las paredes, me decidí a hacer un canal de YouTube, ¿no? Armé con la propuesta mía, que es eso de redes comunicantes, que la idea mía siempre es el eje de lo que hago, a nivel escritura, a nivel video, es conectar
Bueno, vos escuchaste este disco, pero este disco el tipo lo hizo porque leyó este libro, porque vio esta película, porque recibió tal cosa. Y mostrar esos cruces, ¿para qué? Para que vos, si escuchaste este disco y te animás, vayas al otro medio y te acerques al libro, o te acerques a la película o al cómic, que son las 4 áreas que a mí más me gustan y en las que me muevo. Yo nunca pensé que fuera a tener algo de receptividad o algo, pero me ha escrito gente de otros países, se comunicó, que bueno, no sabía esto. Es mínimo, es nada, porque es nada en relación a los grandes números que hay. Pero la satisfacción personal de hacerlo y de que recibas esa devolución de, no sabía que este tipo había hecho este disco basado en este libro, o esta canción basada en esto. Y eso está bueno porque abrís cancha para que la gente pueda hacerlo. Entonces creo que lo importante de esto es hacerlo y sin pensar en tengo millones y millones de nada. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Totalmente. Es algo que quien tiene la manera de trabajar y tiene un proceso y quiere hacerlo, tiene que hacerlo. Tenemos de alguna manera. Una obligación ética y moral de hacerlo. Claro. Que quede ahí para la posteridad. Para el que pueda, para el que le guste. Yo le agrego a eso tener en cuenta cómo se consume hoy en día contenido. Si el contenido tiene un desarrollo de curaduría, de análisis, de profundidad, yo creo que ahí el periodismo musical, el periodismo especializado, tiene que entender el fluir de los medios, del consumo, cómo fluyen los medios grandes y cómo poder perpetuar, que vuelvo con esa palabra, perpetuar la opinión, porque está bueno escuchar la recomendación de este disco. Quiero regalar un disco, me quiero comprar un disco, quiero descubrir música. Bueno, ¿qué hago? Y voy a YouTube, busco reviews. Bueno, que para mí el periodismo musical queda, no sé si condenado o debe saber reposicionarse en los medios digitales sí o sí, utilizar los medios tradicionales como trigger o disparador para llevar a esos lugares, pero en lo digital tiene que entender el devenir de cómo la persona que consume contenido lo consume. Entonces tenés que tener buenos enganches, cómo TikTok cambió la forma no tenés que hacer una payasada, pero sí en los primeros 15 segundos, 10 segundos, atrapar a la persona, ese tipo de enganche de contenido. Entonces, una vez cumplido eso, yo creo que, y contenidos cortos, que te lleven 1, 2, 3, 4, muy breve. Tuve que hacer, cuando hicimos el disco de Pecho de Fierro, Plantado en el Horizonte, hice un documental. El documental básicamente era entrevista, productor, entrevista técnicos de grabación, músicos, técnicos de sonido. Y lo que decidí hacer es microcapítulos de 1 minuto. Claro, son 60 microcapítulos. ¡Qué largo! Sí, pero si te mirás uno, ya tenés idea de qué va. Y podés mirar otro. Entonces prefiero el consumo de varios microcapítulos y no presentar el documental entero. Me encantan estas charlas donde no tengo que intervenir. No por no intervenir, sino porque realmente se da una dinámica que es súper importante y estoy seguro además que seguiríamos otro buen rato más. Así que bueno, antes de agradecer y todo lo demás, quiero que digas algo de tu último libro también. Bueno, acá estamos en contacto con este hombre que vamos a hacer alguna actividad con él. Cuestiones temporales tiene un poco el libro no tiene un poco ese concepto de acercarme al libro de una manera distinta. También en pandemia mediante, aparte de filmar los videos, me colgué a hacer a sacar fotos y entendí que tenía algo en las fotos, empecé a buscar y encontré que había una cuestión ahí que tiene que ver con eso, con el tiempo, con cómo miramos el tiempo, cómo lo vivimos, de qué manera nos atraviesa. Estamos hechos de tiempo. Entonces, ver el tiempo desde montones de lugares a través de fotos y textos, que vos tengas que leyendo el texto y mirando la foto como generar ese punto intermedio de entender algo, de meterte en ese lugar que te quiero presentar. Era un poco la idea, era un riesgo y decidí sacarlo, lo hice yo el libro al final porque lo presenté en editoriales y no era un libro muy para editoriales, era un riesgo para las editoriales, era como, ¿qué es esto? ¿No? Entonces me fui armando, hice una preventa, mucha gente se sumó al proyecto y terminé sacándolo el libro
Y bueno, está rodando, lo estoy acompañando de a poco en diferentes espacios con una exposición de algunas de las fotos que están en el libro. ¿Viste? Diferentes, hay que como que ingeniarse cómo le buscas la vuelta para que se tiene, para que se acerquen o les dé curiosidad la posibilidad de ver el libro. Y tiene música, porque hay citas a bandas, hay una música para escuchar en un QR que está en el libro. Tiene al final un QR que te lleva a una lista de YouTube con los videos que hice sobre el tiempo y los multiversos y las ucronías, todos esos conceptos. Un libro expandido. Claro, que está dentro también del libro. Entonces es como más que un libro, pues yo le digo que es como un artilugio, un artefacto que te lleva a vos a mirar el tiempo desde un montón de lugares. Buenísimo, buenísimo. Recuerden que Gustavo acá es el escritor ni más ni menos de Errantes, rock uruguayo de los 80 y bueno, Mal de la Cabeza. Que anda por ahí, lo guía a los dos. Qué linda tapa tiene Mal de la Cabeza. Sí. Sobre todo el 2, ¿no? Sobre todo el 2. Sí. El señor acá tuvo que ver, bueno, se entrevistado también. No, yo no tuve que ver, yo salí. ¿Sabes la tapa? Ese es el tema. Cuando le dije, vos, mirá que estás acá, se quería morir. Fue un éxito porque él compró todo. Claro, Compró se todo, llevó, fue a la editorial y dijo, denme todos dame estos todo, libros. dame todo. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer conversar con los tres. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias a Flaco otra vez. Y seguimos más adelante con más desarrollo.